Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, que nos abras el entendimiento terrenal para poder entender la palabra celestial. Que nos des la capacidad sobrenatural a través de tu Santo Espíritu para que podamos entender la revelación y tengamos inspiración, la guianza, y que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana de manera tal, Señor, que no salgamos igual que como llegamos, sino que haya un crecimiento en nuestra vida, que nuestro hombre interior vaya siendo renovado, fundamentado en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo tomando autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda ave inmunda que quiera robar la palabra, que quiera llevarse la semilla que en esta mañana vamos a depositar en los corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Estaba ayer estudiando, mis amados hermanos, y me llamó mucho la atención la parábola del sembrador. No le voy a predicar de eso, nada más quiero que usted entienda algunos conceptos de la parábola del sembrador. Cuando usted lee esa parábola, dice la Biblia, ¿verdad?, que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla en 4 lugares. Dice que tiró la semilla junto al camino, tiró la semilla en las piedras, tiró la semilla entre los espinos y tiró la semilla entre buena tierra. La que tiró en buena tierra dio buen fruto, pero si se da cuenta, tiró la semilla en 4 lugares: junto al camino, entre las piedras, entre los espinos y en buena tierra. Pero cuando leemos la parábola, la única semilla que no creció, la única semilla que no se hizo una planta y creció, es la semilla que se tiró junto al camino. Las otras 3 sí crecieron. Una creció, ¿verdad?, entre las piedras y no tenía tierra, se murió. Una creció entre los espinos y los abrojos. Dice la Biblia que fue ahogada por los espinos y los abrojos, y otra cayó en buena tierra. Pero la que cayó junto al camino no creció. ¿Y por qué no creció? Porque vinieron las aves de los cielos y se llevaron la semilla. Después el Señor explica esa parábola y dice que la semilla es la palabra de Dios, y los pájaros son espíritus que se llevan la semilla. Por eso es bueno, antes de predicar, predique quien predique, es bueno tomar autoridad y reprender esas aves, porque extraordinariamente sucede y está comprobado que predica cualquier hermano, y predico yo, y se le pregunta: hermano, ¿de qué predicamos el miércoles? No se acuerda. ¿De qué predicaron el domingo pasado? Y no se acuerda. ¿Por qué? Porque vinieron las aves inmundas, los espíritus inmundos, y se llevaron la palabra, y usted no la aprovechó. Entonces, sí es importante, mi amado hermano, tomar autoridad y reprender estos espíritus para que no se lleven la palabra y usted pueda ser alimentado, y pueda ser edificado, y pueda ser bendecido con la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana yo quiero compartirles acerca de los evangelios, el evangelio o las buenas nuevas del Padre y las buenas nuevas del Hijo. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, inmediatamente nuestra mentalidad se va a los 4 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no es malo, porque estamos acostumbrados a escuchar que esos son los 4 evangelios. Pero alguien que me pueda decir qué quiere decir la palabra evangelio. Buenas nuevas. Entonces todo aquello que son buenas nuevas es un evangelio. Entonces nosotros miramos en el Antiguo Testamento el evangelio del Padre. Quiere decir que el Padre desde el Antiguo Testamento tiene su evangelio. Hay evangelio del Padre, del Hijo y el evangelio del Espíritu Santo. Pero el Padre estuvo dando su evangelio, sus buenas nuevas, usando a los profetas. Mire cómo es que la autoridad se centraba en el Antiguo Testamento en tres grupos de personas, que eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. Ahí estaba sentada la autoridad de Dios.
Y cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Pero la Biblia dice también en el libro de los Corintios, capítulo 14, que todos podemos profetizar. Así que la realidad del Antiguo Testamento se traslada al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento eran reyes, profetas y sacerdotes, y en el Nuevo Testamento también somos reyes, profetas y sacerdotes. Entonces Dios en el Antiguo Testamento para promulgar su evangelio, vuelvo a repetir, escoge a los profetas para que ellos abrieran su boca y dieran las buenas nuevas. Usted puede leer la Biblia, ¿verdad? En el libro del profeta Isaías, Jeremías, Ageo, ¿verdad? Daniel, todos aquellos profetas traían buenas nuevas de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando miramos en el Nuevo Testamento, Dios, para cumplir un plan predestinado, para cumplir el propósito eterno, para cumplir el plan de salvación, entonces Dios no escoge a los profetas. Dios escoge a un grupo de hombres, siendo uno de los hombres más prominentes el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Mire qué tremendo es que Dios escoge a un hombre violento, escoge a un hombre religioso, escoge a un hombre que perseguía a la iglesia. Las cosas que hace Dios, porque Dios no escogió a un erudito, no escogió a un teólogo, no escogió a un hombre preparado, sino escogió a un soldado, escogió a un militar sanguinario, muy religioso porque él era judío. El apóstol Pablo promulgaba la religión judía, por eso perseguía a los cristianos en su pensamiento, en su mentalidad. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Pablo no conoció el Dios del Antiguo Testamento. Pablo leía el Antiguo Testamento y no lo entendía, no entendía nada. Pablo se va, ¿verdad? Dice la Biblia que es educado a los pies de Gamaliel, un excelente maestro. Gamaliel no le explica bien, o Pablo no entiende bien, ¿verdad? De manera que Pablo no entendió al Dios del Antiguo Testamento, porque si hubiera entendido al Dios del Antiguo Testamento, se hubiera convertido y no hubiera perseguido a la iglesia. Entonces Dios lo escoge desde el vientre de es más, Dios no lo escoge desde el vientre de su madre. Dios lo escoge desde un tiempo donde no había tiempo. En este momento se lo voy a mostrar. La Biblia dice que somos inmortales. Ay, pastor, hoy sí, esa pastilla que tomó para la gripa, quién sabe que le está afectando su cerebro. No. Dios, la palabra de Dios dice que somos inmortales. De todo momento se lo voy a mostrar con la Biblia, ¿verdad? Porque usted sabe que nada de que a Chuchita la bolsearon y yo me imagino, yo pienso. Entonces Dios escoge, vuelvo a repetir, a un hombre, ¿verdad? Para que en él diseñe el proyecto de la salvación de los gentiles y de parte de la humanidad. Este hombre llamado Pablo, Dios lo muestra y lo llama el arquitecto de la iglesia. Y agarra a Pablo, ¿verdad? Y Dios le da 13 planos, que son las 13 epístolas, para que Pablo edificara fundamentalmente a toda la iglesia. Entonces, ¿cómo es que Pablo empieza a promulgar el evangelio de Cristo? No el evangelio del Padre, sino el evangelio del Hijo. ¿Cómo es que Pablo empieza a entender y a comprender que el evangelio del Padre fue en el Antiguo Testamento y el evangelio del Hijo tiene que ser en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que Pablo lo entiende? Es que el mismo Cristo se le revela a Pablo. Pablo cuando usted lee la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo no estuvo con los apóstoles, no estuvo con los 12 apóstoles. La revelación, la inspiración, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tuvo fue de una forma personal. Cristo se mostró a él y Cristo le reveló las 3 epístolas personalmente. Aún la Santa Cena, Pablo no lo recibe de los apóstoles. Cuando el Señor Jesús ministra la llamada última Santa Cena, o la última cena, la Santa Cena, ahí no estaba Pablo. Estaban los 12 discípulos, pero Pablo no estaba ahí. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 11, que nos habla de la Santa Cena, Pablo escribe: porque yo recibí del Señor. No dice recibí de los apóstoles, no dice Pedro me enseñó, no dice, ¿verdad?, Felipe, no dice Marco, no dice Lucas, no dice Mateo, dice
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, si alguien tuvo visitaciones sobrenaturales de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Fue Pablo. El Señor Jesús se le muestra en algunas ocasiones, porque el apóstol Pablo dice, porque a mí se me apareció el Señor Jesús como un abortivo. Yo, dice, el más grande y el de los pecadores, el primero. Y se me apareció el Señor Jesús. Entonces yo quiero que me acompañe el libro de Gálatas, mi amado hermano, porque vamos a ver unos 2, 3 versículos de la palabra de Dios. Libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Cuando le cuente, diga amén. Dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no lo recibe de ningún hombre, no lo recibe de ningún apóstol. Dice versículo 2, porque yo lo recibí, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Le está diciendo, hermanos, el evangelio que a mí me llegó no me lo enseñaron hombres. Ningún apóstol subió. Él sube una ocasión a Jerusalén 2 días, pero él nada que ver con las revelaciones que tuvo en las 3 epístolas. Dice, este evangelio que yo les estoy anunciando a ustedes gentiles, yo no lo recibí de ningún hombre. A mí se me apareció el Señor Jesucristo. Dice el siguiente versículo, porque ya habéis oído acerca de mí, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, cuando siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Quiere decir que este apóstol practicaba la religión judaica. Él era judío, hacía sus ritos judíos, andaba con su kipá, nada más leía la Torá, ¿verdad? Guardaba el sábado, pero era celoso de su religión. Por eso describe a mí, porque yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros. O sea que era celoso de una religión que profesaba, que era el judaísmo. Seguimos leyendo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea que el plan estaba en el Padre, el proyecto de salvación estaba en el Padre, pero se lo trae en el Hijo, la esencia del Padre, la naturaleza del Padre, se manifiesta en el Hijo, y el Hijo se muestra a Pablo. El Padre le trae la revelación de Jesucristo a Pablo para que predicase a los hombres. La pregunta es, ¿qué hombres? Y le digo qué hombres, porque cuando leemos detenidamente el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, no lo busque, dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién era, hermanos? ¿Quién era? ¿Quién era? Hable. En el principio era el Verbo. No dice que era Cristo. En el principio era el Verbo. No dice que era Jesús. En el principio era el Verbo. No dice que era el Hijo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba
con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ahí no está hablando del Hijo, no está hablando de Cristo, está hablando del mismo Dios como verbo. Entonces, esto es muy profundo, hermano. Usted tiene que tener una mente espiritual, tiene que tener un sentir espiritual y tiene que tener un recipiente espiritual para que usted entienda esto. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, la preexistencia, y el verbo estaba con Dios, la coexistencia, y el verbo era Dios, la consustancialidad, que el verbo era la misma esencia y la misma presencia, y el verbo era Dios. Y la Biblia sigue diciendo, y la luz era la vida de los hombres. ¿Qué hombres? Si no se había revelado Cristo. ¿Qué hombres? Si no se había encarnado Dios. 1 Timoteo 3:16, no lo busque, dice, Dios fue manifestado en carne. Pero ahí el verbo no estaba manifestado todavía. Porque ahí Juan, el apóstol, no lo llama hijo, no lo llama Cristo, lo llama verbo, lo llama Dios. Dice la Biblia que la luz, el verbo, porque está refiriendo al verbo, la luz era la vida de los hombres. ¿Qué hombres? ¿Qué hombres? Esto es impactante. Quiere decir que ya había hombres arriba. No se asuste, en este momento lo vamos a ver. Porque la Biblia dice en el segundo libro de Pedro, yo se lo dije, ¿verdad?, el miércoles, porque habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, si dice la Biblia, dice Pedro, que hemos vuelto, es decir, que ya estábamos con Él. Amén. Ya estábamos con Él, nos descarriamos. Mire qué tremendo es que Dios, mi hermano, Dios es tremendo. Porque Dios nos escoge a nosotros. Y es un grandísimo privilegio que usted no ha entendido todavía. Es un privilegio que Dios nos haya escogido para ser parte del proyecto, del plan eterno de la salvación. Y eso usted no lo ha entendido plenamente. Yo le decía a usted, piense, siéntese un momentito y razone, piense de qué lo salvó Dios. Bueno, Dios lo salvó de la muerte espiritual y la muerte eterna. Y usted no ha entendido plenamente eso. Si usted entendiera realmente por el Espíritu de qué lo salvó Dios, hermano, mire, yo le aseguro que no estaría apático, no estaría sentado en la alabanza y la adoración, estaría postrado dándole gracias a Dios por la salvación tan grande que le dio. Entonces dice el apóstol Pablo, no menospreciéis una salvación tan grande. Hermano, mire, ¿no es cierto que cuando usted mira una película que habla del levantamiento de la iglesia, cuando usted mira una película que habla y usted mira cómo son levantados algunos, ¿qué siente usted? Ay, Diosito, que yo me vaya, no voy a quedar aquí. Y usted mira que el anticristo, la bestia, el falso profeta están persiguiendo a aquellos que se quedan, ¿verdad? Y lastimándolos, y salen los escorpiones de Apocalipsis capítulo 9 y están atormentando a los hombres. ¿Qué siente usted? Temor. Ay, Dios mío, yo te prometo, Señor, que a partir del domingo a las 9 de la mañana estoy en la oración. Yo no sé por qué usted no viene a la oración. A lo mejor no le hace falta, ¿verdad? Usted está muy bien delante de Dios, gloria a Dios. Si es así, no venga. Yo le aseguro que su vida está en problemas, aunque no diga amén. Y cuando usted mira una película que habla del infierno, y mira aquellos que se están zancochando en el infierno y están clamando y pegando de gritos, y la Biblia dice, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca se muere. ¿Qué siente usted?
Ay, Señor, y ahí no va a ser 15 días, un mes, ahí va a ser eternamente. Ahí no hay eso que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. No, hermanos, eso no es así, si no somos Boy Scout. Ya están allá, están ahí. Por eso la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Alguien dijo: Señor, dame 2 minutos y en 2 minutos yo convierto a toda la humanidad en cristianos. 1 minuto lo voy a llevar por el infierno, y que pasen por el infierno y que vean el llanto, el clamor, el dolor, el grito de angustia. 1 minuto por el infierno, después lo llevo 1 minuto al cielo. ¿Qué cree que haría esa gente? Hermano, es que no hemos entendido el grande privilegio que tenemos, que Dios nos haya escogido para promulgar y proclamar y compartir el Evangelio. No hablamos de Dios. Nos da pena muchas veces hasta que nos digan cristianos. Está en la escuela y, hermana, y está con las cuatitas. ¿Qué pasó, hermana? Se queda viendo hasta con odio. Cuando se va aquella hermana, tú eres cristiana. No, se confundió, creo yo. No, a mí me gusta la buena onda y el chino. Chon. Le da vergüenza que lo llamen cristiano. Y Dios nos dio el privilegio, la bendición de compartir el Evangelio y hablarle a la gente de Cristo. Escuche, si Dios hubiera querido, no nos escoge a ninguno de nosotros. Tiene Dios otras creaciones. Dice el libro de Daniel, tiene vigilantes. Aparte de los vigilantes, tiene vivientes, tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Le hubiera encargado a la creación angélica la promulgación en todo el universo del reino de Dios y que hablen de la bondad de Dios, pero se fijó en nosotros. Se fijó en nosotros. Pablo dice, cuando él entiende el privilegio, cuando él entiende la bendición, cuando él entiende la revelación de Dios, Pablo dice: porque yo todo lo que aprendí y todo lo que viví lo estimo como estiércol. Algunas versiones dicen como basura. Una versión de las Américas dice: lo estimo todo eso que yo era militar, yo era judío, yo era a los pies de Gamaliel, yo era esto, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, todo eso para mí es estiércol. Pablo se revolcó en la religión y en la porquería. Yo digo: Señor, ¿por qué si nos escogiste cuando no había tiempo? Cuando todo era eternidad, cuando el tiempo no se marcaba por el tiempo, cuando el tiempo no era marcado por relojes. Se lo voy a mostrar en tu momento, no se inquiete. Todo esto se lo voy a mostrar con la Biblia. Señor, ¿por qué pusiste tus ojos en nosotros? ¿Por qué permitiste, Señor, que viniéramos a este mundo y nos revolcáramos en la porquería? Y después te plació a ti meter la mano en la porquería, sacarnos, limpiarnos, justificarnos, y ahora somos santos delante de ti. Denle un aplauso a Dios bendito. Pero fuerte, denle el aplauso al único que merece la gloria y la honra. Sí, mi amado hermano. Entonces la Biblia dice que la luz era la vida de los hombres. El Verbo alumbraba ahí, arriba. El Verbo se hace carne. El Verbo se encarna cuando el Espíritu Santo viene y escoge a una mujer que era una mujer diferente a las demás mujeres, llamada María. No vaya a pensar que soy mariano, no soy mariano. Pero sí es importante
mirar que Dios escoge a esta mujer porque tenía ciertas cualidades. Era una mujer pura, una mujer digna, una mujer santa. Y viene el Espíritu de Dios y pone un esperma en esa matriz. En ese momento, ¿verdad? Dios se vuelve padre, porque antes no era padre, antes solamente era Dios. Primera libro de Efesios capítulo 1, versículo 2 y 3, ahí lo encuentra. Él era padre nada más, era Dios nada más. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone un esperma en el vientre de María, se cumple lo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne. Entonces la luz, el verbo que alumbraba a los hombres arriba, se encarna. Entonces ya no viene el verbo, ahora viene un hombre, Dios, llamado Emmanuel. Porque los ángeles le dijeron a María: vas a tener un hijo del Altísimo. Hermano, eso es tremendo, porque el Salmo 91 nos habla de la cuadridimensionalidad de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el Elayo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo diré a Jehová, Dios mío, los 4 nombres más poderosos de Dios: el Elayo, Altísimo; el Shaddai, el Padre y Dios. Entonces ahí se encarna Dios en Jesús, el verbo, porque la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Entonces el verbo que alumbraba a los hombres de arriba baja y empieza a alumbrar a los hombres abajo, en la tierra. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo. 7 veces el yo soy, 7 veces el tetragramatón. Porque cuando Moisés va a estar en el desierto y está la zarza ardiendo, ¿es mía esta agua, hermano? Gloria a Dios. No voy a ser un hermano, me lo tomo. Porque cuando Moisés mira la zarza ardiendo y se acerca, oye una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque este lugar es un perímetro, es un área que es santo. Aquí está mi presencia, Moisés, y este lugar está santificado. Nada inmundo puede tocar lo santo. Por eso yo le decía que la Biblia dice: y yo voy a crear nuevos cielos, tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21. Pero ningún pecador va a entrar a la tierra nueva y a los cielos nuevos. Dios va a extirpar todo pecador y todo pecado, para que aquellos que entren a la nueva economía, al nuevo cielo, a la nueva tierra, sean santos. Porque nada inmundo, vuelvo a repetir, puede estar en la presencia de Dios. Por eso, cuando el Jesús está muriendo en la cruz, no le dijo Padre, le dijo Dios, porque no era la relación padre e hijo, era la relación hombre-Dios. Y fue la única vez en toda la eternidad, jamás va a suceder esto, cuando Dios abandonó a Dios. Dios mío, él siempre decía: lo que el Padre me dice, eso hago. El Padre ahora trabaja, yo trabajo. El Padre que me envió. Pero cuando él está cargando con los pecados del mundo, le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tenía los pecados, y el Padre, siendo tan puro y tan santo, se alejó de él y lo dejó cargando todos los pecados del mundo. Ya después, cuando él está muriendo, entonces regresa
la paternidad. Dice: Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Entonces, mi amado hermano, dice la Biblia que en esta nueva tierra, este nuevo cielo, solamente los santos entraremos ahí. ¿Cuántos son santos? ¿Seguro que usted es santo, hermano? Ya no dijo ese amén. Usted es un santo imperfecto, pero es santo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, mi amado hermano, el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ya había alumbrado arriba, ahora viene a alumbrar abajo. Yo soy la luz del mundo. Pero después, en un proceso, nos dice: ahora vosotros sois la luz del mundo. Entonces usted debe ser una luz en el mundo, hermano. No un cucay, no un cerillito que se prende y se apaga enseguida. Usted debe ser una luz permanente en las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Usted es luz. Usted es un portador de luz, como fue Luzbel. Pero usted espero que no se convierta usted en diablo. Porque la Biblia dice, Ezequiel capítulo 28, que era Luzbel, no era diablo ni era Satanás, era Luzbel, luz bella. Pero se enalteció su corazón. Entonces Pablo conoce la revelación de quién era Cristo cuando está yendo a Damasco. En uno de sus viajes, ¿verdad?, persiguiendo a la iglesia, Pablo está yendo camino a Damasco y de repente mira una luz en el cielo, cae del caballo. Imagínese un centurión romano en el suelo. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado en la hora de alabanza, de oración, de permanecer erguido, soberbio delante de Dios, porque Dios lo puede llevar hasta el suelo. En el polvo donde llevó a Pablo. Pablo creía que todo lo podía. Pablo sentía que tenía el respaldo del Estado romano. Pablo se decía: de fariseo, fariseo. Soy judío, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, esto. Hermano, Pablo era, cuando usted lee la historia de Saulo, perdón, no de Pablo, olvídese. Entonces Dios, cuando agarra a los soberbios, cuando Dios agarra a los orgullosos, cuando Dios agarra a los altivos, es hasta el suelo. Y lo tira del caballo hasta el suelo. Y se levanta Pablo y le dice la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas con el aguijón. En ese momento Pablo quedó ciego. Pero en el momento en que Pablo queda ciego, sus ojos se abren. Cuando él queda ciego físicamente, sus ojos espirituales se abren y empieza a entender y a comprender quién era el Hijo de Dios. Saulo entiende hasta que deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. No puede haber revelación, no puede haber iluminación de la palabra, no puede haber comprensión y entendimiento si no reconoces a Cristo. Amén. Por eso mucha gente tiene 20 versiones de la Biblia y lee la Biblia y la lee y no la entiende. ¿Y por qué no la entiende? Porque tiene un velo en los ojos. Eso dice la Biblia. Aquí en este versículo, 2 de Corintios capítulo 3, acompáñenme por favor. Segundo libro de los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Cuando lo encuentre, dígame amén. Dice así el versículo 14, segunda de Corintios, capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy
Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Como dice su Biblia, hasta el día de hoy, mire para acá, hay quienes están en el judaísmo, hay quienes están en el movimiento mesiánico y leen la Biblia y no la entienden, porque tienen un velo, porque no pueden conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. No lo pueden entender, no lo pueden conocer porque tienen un velo. Por eso Pablo dice, y hasta el día de hoy hay gente que está leyendo la palabra de Dios y no la entiende. Mira la personalidad de Cristo, la divinidad de Cristo, y no lo entiende, no lo acepta porque tiene un velo. Pero dice la Biblia, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. No dice la Biblia que necesitan a Cristo para que no tengan velo. No, hasta que se conviertan a Cristo, el velo se les va a quitar y van a entender la iluminación de la revelación de la palabra y van a entender quién es Cristo. Porque eso le pasó al pueblo judío, al pueblo hebreo. Le voy a la cita bíblica, pero no la vamos a buscar, usted la puede leer en su casa. Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Mateo 13, 16 y 17. Y mire para acá si anotó. El Señor Jesús le dice a los judíos: bienaventurados son, porque ven lo que ven y oyen lo que oyen. Porque en verdad os digo que hubieron quienes quisieron ver lo que ven y oír lo que ustedes oyen, y ni lo vieron ni lo oyeron. Tuvieron al dador de la vida, mire para acá, tuvieron a Cristo, tuvieron a Jesús, tuvieron al Mesías, tuvieron al Salvador, tuvieron al Hijo de Dios, tuvieron al Rey de Reyes, lo tocaron, lo palparon, lo vieron y lo dejaron pasar. Mire para acá, es que están atrás, por favor, siéntense, me distraen un poco. Lo dejaron pasar. Y no solamente eso, lo mataron. Por eso hay gente que mira a Cristo. Si es un profeta, es un Dios, es aquel, pero no dicen que es Dios, porque tienen un velo. El Señor era tremendo con los judíos. Si quiero que busque este versículo, es Mateo, pero capítulo 12, déjeme si es 12 o es 22. Déjeme ver primero. Mateo 22, capítulo 22, versículo 43. Mateo capítulo 22, versículo 43. ¿Ya lo encontró? Él les dijo: pues cuando David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cuando venían los ciegos, mire para acá,
Cuando viene Bartimeo el ciego, Bartimeo venía gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Escuche, cuando ellos decían Jesús, Hijo de David, se estaba manifestando su naturaleza terrenal. Pero después el Señor Jesús le suelta estos versículos, esta palabra a los judíos. Le dice: pues si David en el espíritu le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y los dejó quietos, hermano. ¿Qué le iban a contestar? No sé si me estoy explicando. Porque cuando la gente le decía, cuando los enfermos le decían Jesús, Hijo de David, se estaba manifestando su naturaleza terrenal. Pero cuando el Señor Jesús le lee este Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Señor Jesús le dice: pues si yo soy hijo de David, ¿cómo es que David me dice o le dice Señor? ¿No es su hijo? El mismo David en el Salmo 110:1 reconoce la divinidad. Y en el Salmo 110:1 pone: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, cuando David escribe dijo el Señor a mi Señor, se estaba manifestando su naturaleza divina. Pero cuando le decían Jesús, Hijo de David, se estaba manifestando su naturaleza terrenal. No sé si me di a entender. ¿Me di a entender, hermano, o no? ¿Sí o no? Bueno, si no, por ahí de las 4 de la mañana lo entiende. Fuimos salvados, santificados, escogidos por gracia. Escuche esto: en la eternidad, cuando no había tiempo, cuando no había relojes, cuando no se contaba el tiempo, para ser inmortales. Se lo voy a mostrar, pues yo sé que a ustedes no se les ha olvidado eso que le dije de que se lo iba a mostrar. Primera de Timoteo capítulo 1. Primer libro de Timoteo capítulo 1. Mire el versículo 9. Le dije 1:9, ¿verdad? Bueno, entonces es segunda, creo. Aquí está, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Encuéntrenlo, por favor. Quien nos salvó, aquí está hablando del Padre, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, ¿cómo dice su Biblia, hermano? ¿Antes de qué? Explíqueme eso. Explíqueme qué tiempo fue. Quien nos llamó, dice Pablo a Timoteo, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuche, ni siquiera se contaban los siglos. ¿Qué quiere decir antes de los tiempos de los siglos? No se contaba el tiempo, no había reloj, no había meses, no había días, no había minutos, no había horas, no había segundos.
antes, mire para acá, ni siquiera desde el vientre de nuestra madre, porque nuestra madre ni siquiera existía. Aquí estaba allá, antes de los tiempos de los siglos. Otra versión dice que nos escogió antes de la eternidad. ¿Se imagina usted eso? Ahora dígame usted una cosa, ¿cuánto tiempo tiene eso? Alguien que me pueda decir, pastor, son tantos millones de años, ¿cuánto tiempo tiene? No podemos decir, porque no se contaba el tiempo. Antes de los tiempos de los siglos, dice la Biblia. Mire lo que dice el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada, ¿por quién? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Y qué cosa? La inmortalidad en el Evangelio. Es una cosa es la vida y otra cosa es la inmortalidad. Entonces el primer versículo, mire para acá, después lo saborea en su casa, esos versículos, mire para acá. El primer versículo, quien nos llamó por su gracia y esto y aquello, fue el Padre. Esas es las buenas nuevas del Padre en la eternidad. Pero dice Pablo, pero ahora, ya no en la eternidad, ahora, en este tiempo, dice Pablo, nos ha sido manifestada, ya no por el Padre, ahora ¿por quién? Por el Hijo. Ese es el Evangelio del Hijo. Ahí tenemos las dos buenas nuevas, los dos evangelios, el del Padre y el del Hijo. El Padre, desde antes de los siglos, en la eternidad, ya nos había escogido. Nos escoge el Padre, nos envía a la tierra, vivimos como queremos, pero después el Padre se manifiesta en el Hijo y viene a terminar el plan de redención, nos da vida y nos da inmortalidad. Pero no todos son llamados a inmortalidad. Hay quienes son llamados a vida nada más y hay quienes somos llamados a inmortalidad. ¿Cómo se consigue la inmortalidad? Plena. Muy sencillo. El Señor Jesucristo dijo: todo árbol que no da fruto, ¿qué dice la Biblia, hermano? Cortado y echado al fuego. ¿Tuvo vida? Sí. ¿Es inmortal? No. El deseo de Dios, el deseo del Padre, el deseo del Hijo, es que todos aquellos que somos escogidos, que somos llamados, que somos justificados por el Padre, a través del Hijo, tengamos no solamente vida, sino que seamos inmortales. Por eso, hermano amado, es sumamente necesario que usted dé fruto. Si usted no da fruto, eso no lo digo yo, la Biblia dice que el que no da fruto, ¿qué le hacen? ¿A usted le gustaría ser cortado? A algunos sí les gustaría porque no contestan. Bueno, que le corten. ¿Le gustaría ser cortado, hermano? Le voy a chance otra vez. Entonces usted tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Y usted dando fruto, entonces lo que hizo Dios desde el principio, yo no le llamaría el principio, hermano, porque decir principio es que es un tiempo determinado.
Lo que hizo Dios en la eternidad, en el Olam, en el tiempo eterno, va a valer la pena, porque usted, después que Dios lo escogió, lo manda a la tierra, usted da fruto, entonces usted tiene vida y tiene inmortalidad. Entonces nos conviene dar fruto para alcanzar la vida plena y abundante y ser inmortales. Estas son las buenas nuevas del Padre y son las buenas nuevas del Hijo. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Algún día compartiremos el Evangelio del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias